Buenas tardes, profesor, y buenas tardes, compañero. El tema del cual os voy a hablar va a ser aire atmosférico. Bueno, como primer punto tendremos los conceptos generales. ¿Ya? Decimos que el aire atmosférico va a estar formado o va a estar constituido por una mezcla de gases, tales como son el vapor de agua y unas variedades de contaminantes. ¿Ya? En sentido contrario a esto, al aire atmosférico va a existir el aire seco. ¿Ya? El aire seco es cuando no se va a intervenir ningún tipo de agua, ¿ya? Como en este caso sería el vapor de agua. ¿Ya? O sea, si no existe vapor de agua, o sea, si en el aire no va a existir vapor de agua, entonces por ende aquí se le va a denominar aire seco. ¿Ya? Como sabemos, la atmósfera va a estar constituida por varios gases, ¿no? Entre estos los más abundantes serían el nitrógeno y el oxígeno. ¿Ya? Eh, Esta composición de gases va, va a variar dependiendo de la altitud, así también como su temperatura, y también va a depender de su presión atmosférica. Dependiendo de eso, los componentes del aire van a aumentar o van a disminuir. Bueno, como tenemos aquí en el diagrama S, vemos que el nitrógeno va a conformar más de la mitad del porcentaje de los componentes del aire. Como vemos aquí, va a tener un 78%, mientras que el oxígeno va a tener un 20,9%. El argón, por otro lado, va a ser un componente poco abundante con un 0,90%. Mientras que el dióxido de carbono va a ser casi inexistente, con un 0,03%. Y en otros gases, que sean 0,16%, que son los gases neutros, como es el caso del neón. Como último punto vamos a tener las propiedades del aire. Como sabemos, la atmósfera está constituida por 5 capas: atmósfera terrestre, la cual van a ser exósfera, troposfera, estratosfera, mesósfera y termósfera. ¿Listo? Como también otro punto tenemos que el aire, como sabemos, es una materia, ¿no? Por donde va a tener masa, ¿ya? Y esta masa va a ocupar un lugar en el espacio, ¿ya? Es decir, va a ocupar un volumen en el espacio, ¿ya? Y esta de aquí va a ser atraída por la fuerza de la gravedad. Como otro punto tenemos de que el aire va a ejercer presión en todas las direcciones, ¿no? Y esta presión, esa es pluridireccional. Entonces a esta presión se le denominará presión atmosférica. Otra de las características del aire es que obviamente va a ser una fuente esencial para nuestra vida, ¿no? Entonces el dióxido de carbono, el nitrógeno, el ozono y el agua en estado de vapor. Estos gases, junto con el oxígeno, se van a reciclar, ¿ya? Constantemente para que los seres vivos puedan vivir, ¿no? Muchas gracias. Ya voy a hablar sobre el tema del aire alveolar y aire expirado. En el aire alveolar vamos a tener que el aire atmosférico, al momento en que ingrese a los alveolos, va a acceder oxígeno a la sangre y va a tomar de ella el dióxido de carbono que se encuentra, y se podrá llegar a modificar con una rapidez para que el aire alveolar pueda adquirir una composición media que sea constante. Sin embargo, tendremos que el aire alveolar no va a tener la misma concentración de gases que el aire atmosférico, ya que el oxígeno llegará a ser absorbido constantemente por el aire alveolar y el dióxido de carbono va a ser difundido desde la sangre a los alveolos. El aire alveolar se va a renovar lentamente por el aire atmosférico en una respiración normal, que va a impedir que surjan cambios bruscos en los alveolos. Si llegara a existir un caso de que el oxígeno llegue a tener una mezcla gaseosa pobre, este no logrará proporcionar correctamente las condiciones que se llegarán a necesitar para realizar la hematosis de manera correcta. Si queremos analizar el aire alveolar, deberemos tomar la última porción del aire expirado. El aire expirado. El aire expirado va a ser uno de los primeros que contendrán altas concentraciones de oxígeno, que a su vez también contendrán altas concentraciones de dióxido de carbono.
Es por eso que el aire que va a salir durante el proceso de expiración tendrá un 13,9% de oxígeno, un 5,5% de dióxido de carbono y un 78% de nitrógeno. Luego vamos a tener que el aire expirado va a ser producto de aire alveolar debido a una mezcla que se da entre el aire existente junto al espacio muerto funcional, que va a ser el lugar donde no va a existir la mitosis, el cual va a tener un aproximado de 30% del volumen, fundamentalmente en las vías respiratorias de conducción. Como resultado de esta mezcla va a definir una composición que no va a ser solamente del aire atmosférico, sino también del aire alveolar. Vamos a presentar las diferencias entre el aire inspirado versus el aire alveolar. En el aire inspirado versus el aire alveolar vamos a tener que en cada ciclo respiratorio basal solo se va a renovar una séptima parte del aire que se encuentra contenido en los alveolos, ya que su capacidad residual funcional va a ser de unos 2.300 mililitros y el volumen corriente alveolar será de 350 mililitros. La segunda diferencia es que al momento que se incorpora el vapor de agua según las vías aéreas, lo que va a dar lugar es a una dilución del resto de los gases. Y por último tenemos que al momento en que se mezcle con el aire de la capacidad residual funcional, los valores que se dan van a depender no solamente de las presiones de aire entrante, sino también de las que contengan el aire residual. Luego vamos a tener las diferencias entre el aire expirado versus el aire alveolar. Una de las diferencias es que se debe a la mezcla entre el aire alveolar después de que se realizó el proceso de intercambio gaseoso y el aire expirado que va a rellenar las vías aéreas, las presiones parciales de los gases que están en el espacio muerto y las presiones parciales de los gases del espacio alveolar. Gracias. Intercambio alveolo-capilar. La hematosis es el intercambio gaseoso del oxígeno y del dióxido de carbono que ocurre entre los capilares sanguíneos y los alvéolos pulmonares. Este a su vez conlleva dos procesos, que son la difusión de gases y la disolución de los gases. En la difusión de gases se aplica lo que se conoce como ley de Fick, que relaciona la diferencia de presiones entre el gas disuelto en el líquido que tapiza la pared alveolar y la presión parcial del gas disuelto en el plasma sanguíneo, y esto lo multiplica con una constante que a su vez relaciona los dos gases que intervienen, que son el oxígeno y el dióxido de carbono. De ese modo, la presión parcial de cada uno de estos gases cumple un rol importante. Esta se define como la presión que ejerce un gas por sí solo, independientemente de si se encuentra en una mezcla, y es directamente proporcional a su concentración e inversamente proporcional a la solubilidad del gas en el líquido en el que se encuentra. La diferencia de presiones es la que determina la difusión neta, debido a que el movimiento de partículas se va a dar desde una zona con mayor presión parcial hacia una con menor presión parcial. Como se ve en la imagen animada, se puede ver una región de mayor concentración y por ende mayor presión parcial que va a determinar la difusión neta, debido a que se forma un gradiente que determina el movimiento de las partículas hacia la zona donde hay menor presión parcial del gas. La hematosis ocurre gracias a esta diferencia de presiones entre los gases y se da en lo que se conoce como unidad respiratoria, que está conformada por el bronquiolo, conductos alveolares, atrio y los sacos alveolares que están cubiertos por una red densa de capilares sanguíneos. La hematosis se realiza a través de la membrana respiratoria, que tiene varios elementos. Entre ellos están el recubrimiento alveolar interno, que corresponde al líquido surfactante, el epitelio alveolar, con su membrana basal epitelial, el intersticio, la membrana basal capilar y el endotelio capilar. De ese modo se da la hematosis o difusión de gases entre esta membrana. Otro proceso que interviene en el intercambio alveolo-capilar es la disolución de los gases. Cuando las moléculas de los gases chocan con la superficie de un líquido, algunas de ellas se mezclan entre sí. Por ello se dice que los gases se disuelven en los líquidos. La ley de Henry indica que la cantidad de un gas presente en un líquido es directamente proporcional a su presión y a su vez es inversamente proporcional a la temperatura del líquido, y es por ello que la ebullición es un método eficiente para eliminar los gases disueltos en un líquido determinado. La disolución de los gases ocurre inmediatamente después de que se da el intercambio gaseoso.
debido a que cuando el dióxido de carbono sale hacia el aire que se va a expirar y el oxígeno atraviesa la membrana respiratoria, se va a disolver en la sangre, debido a que este oxígeno se va a unir a la hemoglobina presente en los eritrocitos. De ese modo ocurre una saturación, que se define como la proporción que existe del gas presente en el líquido, en este caso es la sangre. Y en la sangre arterial tenemos una saturación de aproximadamente 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre, de los cuales 0.3 mililitros se encuentran disueltos en el plasma, y eso es lo que corresponde a la presión parcial del oxígeno. Gracias.